días, soy el pastor José Romero, pastor de la Iglesia Bautista Emanuel, y los invito a que se queden con nosotros, escuchen el mensaje de la palabra de Dios, con la promesa de que Dios le va a bendecir el día de hoy. También les extendemos la invitación a que nos acompañen los domingos de 11 a 12:30 a alabar y a glorificar el nombre de Dios aquí en nuestro templo, la Iglesia Bautista Emanuel. Nuestra dirección es el 879 norte de la calle Perkins en Nogales, Arizona. También le extendemos la invitación a que se suscriban a nuestro canal. Por favor, hágalo para que usted pueda recibir los mensajes de la palabra de Dios. Nuestro deseo es que la paz de Dios reine en sus corazones. Dios los bendiga. Pedir que por favor abra su Biblia a Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a dar lectura hasta el versículo número 25. Capítulo 2, y vamos a dar lectura hasta el versículo número 25. Primera de Pedro 2:22 al 25. Y si te pueden ayudar ahí a las visitas, hermanos, a encontrar hermana Arce, le puede ayudar ahí a la hermana Deli, a Cari, a encontrar estos versículos. Hermanos, es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22 al 25. ¿En inglés, hermana? ¿En inglés o en español? Spanish. Muy bien. Con tanto inglés, ¿verdad? Ya se nos olvida el español, ya. Tenemos que decir. Bien, hermanos, pues los que tienen ya ahí la Biblia, hermanos, ahí sosténgala. Vamos a meditar en esto, hermanos. Estamos yendo por la Escritura, conociendo a Cristo, a nuestro Salvador. Y hemos aprendido y hemos visto hasta ahorita, hermanos, que la Biblia nos dice los propósitos a los que ha venido Cristo. Dijimos, hermanos, que Cristo vino al mundo para mostrarnos al Padre. Que Cristo vino al mundo, hermanos, a morir por nuestros pecados. Cristo vino al mundo a cumplir las promesas hechas a Israel. Cristo vino al mundo, hermanos, para prepararnos a nosotros para la segunda venida. Su segunda venida. Semana pasada miramos, hermanos, que Cristo, Dios, se encarnó. Dijimos, hermanos, que para Dios fue, para Cristo, una doble humillación. Que el Señor fue humilde y que al Señor, a pesar, hermanos, de ser el Dios, eso, hermanos, no fue un impedimento, no le estorbó para hacerse uno como nosotros, un ser humano, y luego, hermanos, morir como un malhechor. Nos decía el apóstol Pablo que aprendiéramos de Jesús, que aprendiéramos y que tuviéramos la misma mentalidad de Cristo, la misma forma de ser del Señor, que tuviésemos el mismo sentir. Y decíamos que eso, hermanos, no es de la naturaleza humana, que la naturaleza humana siempre quiere ser, hermanos, quiere estar en primer lugar, y que tenemos que nosotros que aprender, hermanos, a poner en primer lugar a los demás. Igual, que nos importen los demás como nos importan nosotros mismos. Decíamos que eso traería a la iglesia amor, convivio, verdadero servicio. Batallamos para ser verdaderamente humildes, pero la Escritura, hermanos, no nos dijera que lo fuésemos si fuese imposible. Gracias al poder de Dios en nuestra vida, eso es posible.
Es posible porque Dios, hermanos, en nosotros nos fortalece. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Nosotros tenemos que ceder a la dirección de Dios. Dios pudiera obligarnos a hacerlo, no lo hace. Apela a Dios, a nuestro intelecto, a nuestra alma, a nuestra voluntad, para que rindamos eso a Dios. Bien, hoy, hermanos, vamos a hablar de la santidad de Cristo, de cómo el Señor, hermanos, sus discípulos, las personas que rodearon a Jesús, miraron en Él, hermanos, y dan testimonio de que Él fue sin pecado, que fue santo en todas las áreas, en todos los aspectos de su vida. Y quería yo comenzar diciéndoles también, hermanos, que no sé si cómo ha sido su experiencia o cómo ha sido su vida, pero hay ciertas personas que conocemos, hermanos, personas con las que nos relacionamos, que impactan nuestra vida. Personas que tienen ciertas cualidades, hermanos, que a nosotros nos llenan, nos agradan, nos gustan, o personas muy sabias que nos aconsejan, y esas personas, hermanos, comienzan a ocupar un lugar en nuestra vida. Y ellos, hermanos, comienzan a influir en nuestra vida, y también, hermanos, nosotros sentimos un atractivo por ellas. La manera de ser de ellos hace que nosotros queramos estar cerca de ellos. Yo creo que el Señor Jesús, hermanos, era una de esas personas, que no solamente sus apóstoles creyeron en Él por su resurrección, sino que el mismo Señor, toda su personalidad fue atractiva para ellos. En este caso, hermanos, su santidad. Yo creo que nosotros, hermanos, físicamente no hemos tenido la experiencia de estar delante de una persona que es santo, que todas las cosas que la persona hace siempre es lo correcto, que todo lo que esa persona habla siempre es verdadero, que todas las intenciones del corazón de esa persona siempre son para bien. Creo que no pudiéramos nosotros olvidarnos de alguien así. Y ese es el caso del apóstol Pedro, hermano. Él conoció a esa persona que yo le estoy describiendo. En la ocasión en que Pedro fue llamado, hermanos, acababa de pescar toda la noche. Y Jesús se presenta a Pedro y le dice: mira, vamos, echa tu red. Y Pedro le contesta al Señor: ya pescamos y no hemos recogido nada, pero en tu nombre vamos a echar la red. Se van, hermanos, entran al lago, al mar, lanzan las redes y pescan más de lo que su barca podía recoger. Y Pedro en ese momento se da cuenta del que estaba al frente de él, de que no era nadie como los que él conocía, de que no era nadie común. Yo creo que él miró que Jesús era alguien santo, hermanos, alguien diferente, y sintió algo, se dio cuenta de algo, y él le dice al Señor: aléjate de mí, porque soy pecador. Qué tremenda experiencia, hermano, estar delante del Dios santo. Y, hermanos, el Señor le dice: ahora de aquí en adelante ya no vas a ser pescador, ahora vas a ser pescador. Y ese Pedro, a él no se le olvidó, a él no se le olvidó Cristo. Y cuando él estuvo, hermanos, en la necesidad de aconsejar a la iglesia, él le aconseja lo siguiente. Vamos a leer primero en Pedro 2:22. Dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía
no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora has vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Vamos a orar, hermanos, inclinen su rostro. Padre todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, Señor, de ti viene nuestra suficiencia, de tu gracia, de tu poder, Señor, viene, Señor, nuestro hablar, nuestro andar, nuestras capacidades, Señor. Y en ti confiamos plenamente, Señor. Y suplicamos, Señor, que tú tomes control, Señor, de mi mente, mi corazón, mis palabras. Y pueda, Señor, esta tu palabra llegar a lo más profundo del corazón de tus hijos, Señor, de mis hermanos. Y que esas palabras, Señor, cambien, nos transformen, nos den luz. Y podamos nosotros, Señor, vivir y andar como tú deseas que nosotros vivamos. Que podamos conocer, Señor, quién eres. Y que esa tu gracia, Señor, esté con nosotros, no solamente en los tiempos, Señor, de regocijo, en los tiempos, Señor, donde no hay aflicción. Que esté esa, Señor, tu santidad en nosotros y tu ejemplo en nuestra vida, aún en los tiempos, Señor, en que hay dolor, en que hay persecución. Padre, ayúdanos, Señor, y que la obra que tú hiciste en Cristo Jesús, Señor, que tú hiciste en Pedro, Señor, se haga en nosotros también. Que podamos nosotros también admirar, Señor, tu santidad, y que ello, Señor, nos lleve a obrar cambios en nuestra vida. Nos suplicamos todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando leemos este texto, hermanos, comienza antes el apóstol a hablar en el capítulo 22, más adelante, pero él dice en esta frase, hermanos, hay una lista de cosas que él dice antes, pero él dice de Jesús, el cual no hizo pecado. Y cuando yo me pongo a analizar eso, hermanos, cuando yo me pongo a pensar en eso, ¿de quién se pudiera decir de nosotros eso? Las personas que más nos quieren, que más nos aman. ¿Pudieran ellos decir que no hicimos pecado? Y luego, lo que esto significa de que no haya hecho pecado. Hermanos, Juan, Pedro y los demás apóstoles anduvieron con el Señor Jesús, lo conocieron y no encontraron ningún error en Cristo Jesús. No hallaron nada en Jesús que le pudieran reprochar. De lo que él habló no pudieron decir miente. De lo que él hizo no pudieron decir lo hace por vanagloria. La Biblia nos dice, hermanos, y no solamente en este versículo, en otras partes de la Biblia también, hermanos, nos dice que el Señor Jesús fue santo, que no cometió ningún pecado. En Hebreos 7:26, hermanos, vaya usted por favor ahí, Hebreos 7:26. La Biblia nos dice, hermanos, en Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Luego dice, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Cómo podría entonces, hermano Pedro, olvidarlo? Imposible, hermanos, que él se olvidara de aquel hombre con el que él había caminado, hermanos, en
cual él no había encontrado ningún error. Eso mismo, hermanos, creo yo, llevaba a Pedro a sentirse atraído por la persona del Señor Jesús, a querer estar cerca de Él, por profunda admiración, hermanos, y también por lo que el estar cerca de Él hacía en el mismo Pedro. Y yo espero, hermanos, que esa misma atracción del apóstol Pedro por alguien así como el Señor Jesús sea la experiencia de todos los que estamos aquí, que nos sintamos atraídos por nuestro Señor, por su amor, por todas estas cosas, pero hoy hablamos de su santidad. Yo también deseo, hermanos, que yo y ustedes, al acercarnos más a Dios, al conocer más a este Dios santo, que esa santidad, hermanos, también impacte nuestra vida. Él fue santo también, hermanos, nos dice Juan 8:29. Si gusta ahí acompañarme al Evangelio según San Juan 8:29. Dice, el Señor Jesús dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. Y luego dice algo, hermanos, que hace que Jesús sea absolutamente santo. Y dice, porque yo hago siempre lo que me agrada. Porque yo hago siempre lo que me agrada. Y nosotros, hermanos, hacemos lo que le agrada a Dios siempre. Pero que la Escritura dice, hermanos, que Él siempre hizo lo que el Padre. Qué persona tan grande, ¿no, hermanos? Qué impacto tan grande el tener la experiencia de ver que alguien dedica completamente su vida a hacer lo que Dios quiere. Yo he tenido la experiencia de conocer hermanos bien, muy entregados a la oración, al servicio, y impacta su dedicación. Hermanos que estaban en un lugar comiendo y ni ahí descansan de evangelizar. Llega un mesero, una mesera, e inmediatamente, de alguna u otra manera, encuentran la forma para hablar de Cristo. Y lo hacen bien, cariño, sin alejarse de la verdad. Otras personas, hermanos, que tienen en su mente el servir a Dios como evangelistas, como misioneros. Tenemos a una persona aquí en nuestra iglesia que tiene 2 o 3 años insistiendo, desea ir y darle su vida completa al Señor y servir en la misión. Pues esas personas hacen un impacto, pero imagínense usted Cristo, del que se dice, hermanos, que siempre hacía lo que Dios le daba. Porque hacer lo bueno no es siempre dejar de hacer lo que está mal, ¿verdad? Sino que Santiago nos dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Pero Jesús no solamente no hizo lo que estaba mal, sino que hizo lo que le agradaba. Agradaba lo que le contentaba el corazón de Dios. Entonces, hermanos, esa declaración del apóstol Pedro dice, el cual no hizo pecado, lo respalda la Escritura. Solamente mencionamos 3 versículos, pero hay mucho más de material. Y
Usted puede encontrar esa santidad de Jesús en todos los evangelios, sin que diga santidad, pero está hablando de la predicación, de la vida de Jesús, y no hay mancha en Cristo. Luego el apóstol recuerda, hermanos, y dice: Jesús nunca usó ninguna clase de lenguaje pecaminoso o engañoso. Él dice: ni se halló engaño en su boca. El apóstol oyó a Cristo, anduvo con el Señor, y nunca oyó, hermanos, que el Señor Jesús dijera una mala palabra, ni una tan solo, ni como lo describiéramos nosotros ahora, ni una mentirita blanca tan siquiera. El Señor siempre dijo la verdad, el Señor siempre dijo lo correcto. El Señor nunca usó, hermanos, un lenguaje de doble sentido, pecaminoso. Nunca oyeron al Señor Jesús entonces, hermanos, mentir y hablar nada mal. Y ahora para nosotros, ¿eso qué significa? Hermanos, cuando yo examino mi vida, yo me encuentro con que, o mi hablar, me encuentro con que he mentido. Que a veces uno dice, en nombre de mantener la paz con alguien, uno miente. O uno dice algo, una mentira blanca. Pedro, hermanos, nos aclara que no hubo nunca engaño en su boca. Luego, hermanos, también nos dice Pedro que Jesús nunca sucumbió al pecado bajo presión, sino que resistió, hermanos, con paciencia. Y aquí, este es el punto, yo creo, más importante de lo que está hablando Pedro, hermanos, y es de que los hermanos a los que él les escribe estaban en persecución, estaban siendo oprimidos, perseguidos, o pasaban por injusticias. Y todos los que estamos en este mundo, hermanos, sabemos que va a haber siempre injusticias, que siempre no falta que persona logre mal en contra nuestra, en un empleo, en la misma familia, en una tienda, en la iglesia. Triste, pero ocurre que alguien nos trate injustamente. Bueno, y es una cosa buena que en tiempos en que no estamos siendo perseguidos, pues podamos vivir en santidad. Qué bueno que cuando todo va bien podamos vivir en santidad. Pero aquí Pedro nos dice, hermanos, que el Señor Jesús fue santo aún estando bajo presión. El Señor Jesús fue santo aún, hermanos, cuando la santidad, por decir así, o el ser íntegro, el ser correcto, no era conveniente. Él, hermano, siguió agradando al Padre, siguió haciendo lo correcto cuando las circunstancias, hermanos, para ser santo era lo opuesto. Y eso le impactó a Pedro, porque vio que al Señor Jesús, al final, hermanos, de su ministerio y durante su ministerio, fue calumniado. Que el Señor Jesús, hermanos, fue tomado como el peor de los criminales, pero no dejó su santidad. Resistió, hermano. Nos dice Pedro, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición.
Lo llamaron hijo de fornicación. El Señor no respondió. Le dijeron que todas las cosas que él las hacía porque el diablo estaba en él y se hacía por medio del diablo. Y el Señor no respondió de forma pecaminosa. Los enseñó, los instruyó, pero no respondió con maldición. ¿Qué tal nosotros? ¿Cómo estamos en eso? Hablamos de llegar a la luz, ¿verdad? En la escuela dominical, a todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo estamos en eso? ¿Cómo reaccionamos ante las injusticias? Y no se van a acabar las injusticias. De hecho, hermanos, los cristianos vamos a pasar por persecución, por cosas injustas. La Biblia dice que el que quiera vivir piadosamente sufrirá ¿qué? Persecución. El que quiera vivir piadosamente. Pero yo he visto, hermanos, que bajo presión, los que decimos aleluya, gloria a Dios, cuando estamos bajo presión, se nos olvida toda santidad. Empezamos a maldecir, vamos a hablar mal. Si nos maldicen, respondemos con maldición. Y si no decimos nada con la boca, nuestras acciones dicen todo. A veces, hermanos, no hace falta que alguien le diga a uno groserías. Con palabras muy finas le pueden insultar a uno. Pues Jesús ni con palabras finas, hermanos, trató de vengarse cuando lo maldecían. Qué impresionante, ¿no? Qué persona. Dice también, cuando padecía, no amenazaba. Otra vez, hermano, santidad bajo presión, resistencia con paciencia del Señor Jesús. Cuando padecía, no amenazaba. Cuando alguien le hacía daño al Señor Jesús, el Señor no le decía, te vas a ver más al ratito. Como nosotros desde niños, ¿verdad? A la hora del recreo. En veces entre los matrimonios, ¿verdad? Me las vas a pagar todo lo que necesito. Y hasta se componen unas cuantas canciones ahí, ¿verdad? Me las vas a pagar. Pero Pedro dice del Señor Jesús, impactado, dice, cuando él padecía, no amenazaba. Cuando él estaba siendo insultado, juzgado injustamente, cuando al Señor lo azotaban, el Señor Jesús, hermanos, dice la Biblia, cerró su boca, ni amenazó, ni insultó, ni se vengó. Eso entonces, hermanos, eso es ser santo. Pedro, hermanos, él tiene una experiencia donde él, después de haber caminado con el Señor, sucumbió. Él sucumbió. Y yo creo que él está diciendo a los hermanos, miren, que no ocurra lo que me ocurrió a mí. No les pase lo mismo. Vamos a Mateo 26, 73, hermanos. El día que aprendieron al Señor Jesús, Pedro, hermanos, de alguna manera se coló cerca donde el Señor estaba siendo juzgado. ¿Se acuerdan que el Señor le había dicho a Pedro, cuando Pedro le dijo, nunca
nunca, Señor, yo te voy a negar, jamás de los jamás. La vida lo voy a poner por ti. Es Mateo 26, 73 es el versículo 74. No vamos a leer todo donde Pedro le preguntaron las 3 veces, ¿verdad? Vamos a leer la última parte. Mateo 26, 73 dice así: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos. ¿Qué estaba ocurriendo con Jesús, hermanos? Estaba siendo juzgado y iba a ser llevado a la cruz. Lo sabía Pedro, y estaba Pedro bajo presión, con temor, porque posiblemente si lo descubrían que andaba con él, a lo mejor también a él lo crucificaban. Eso pensaba Pedro. Pero dice: verdaderamente tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar, Pedro, ¿qué? Se descubre. Habían andado con Jesús y había cambiado su manera de hablar, su manera de expresarse, con un lenguaje piadoso. Y como hablaba así, lo descubrieron. ¿Y qué hace Pedro, hermano? Sucumbe, retrocede. Porque en ese momento, hermano, la santidad estaba bajo presión y no era conveniente, hermano. Por decirlo de otra manera, quería salvar el pellejo, hermano. Y dice Mateo que dijo Pedro: entonces él comenzó ¿a qué? A maldecir y a jurar, a mentir y a decir: no le conozco a tal hombre. Y enseguida de eso cantó el gallo. Él en su propia experiencia, hermano, lo vivió. Y ahora le dice a los hermanos: no aprendan en esa parte de mí, aprendan de Cristo, quien cuando padecía no amenazaba, cuando los maldecía no respondía con maldición, sino ¿qué hacía Jesús? Dice Pedro, hermano, quien encomendaba su causa al que juzga justamente. ¿Qué hacía el Señor Jesús cuando lo maldecían, cuando fueron injustos con él? Fue con el que juzga justamente, hermano. Jesús atendió al Padre, el soberano, el juez de toda la tierra, y le dice: Señor, traigo, Padre, esta injusticia. Tú obras como tú juzgues que es correcto. Jesús dice: está mi vida en tus manos, Padre, y van a hacer conmigo lo que tú quieras que hagas, que hagan conmigo, lo que tú permitas. Y voy a dejar el juicio a ti. Tú te vas a hacer cargo. Nadie está por encima de ti, Señor. Pero yo no voy a tomar la venganza en mis manos. Yo no voy a maldecir. Yo no voy a amenazar a nadie. Eso es confianza en Dios, hermano. ¿Sí? Somos capaces de poder hacer esto, hermanos, si llegamos a confiar en el que juzga justamente. Hace unos días, hermanos, hablaba con una persona que es ateo. Y usualmente, si se da la oportunidad, tratamos de hablarles de Cristo. Y estábamos haciendo eso cuando llega otro ateo. Y ahora me da risa, pero en ese momento el otro ateo se enojó tanto conmigo que me empezó a maldecir. Y luego ahora me da risa porque el ateo decía: Dios juzga entre yo y este, decía. Yo decía: bueno, pero que no decía que no creía en Dios. Ahora, y él decía: si es así, decía,
que caiga una enfermedad ahorita y lo mate, decía. Así gritaba López, molesto, enojado, hermano. Y en ese momento, hermanos, estaba así, aquí en mi interior, que ardía, así como un fuego así, pero no santo, sino de enojo. Porque me estaba diciendo todas las cosas y luego me decía, tú eres un diablo, me decía. Nunca me había tocado que una persona, me había tocado personas que se enojaran, pero no así, tan agresivo. Y yo decía, un poquitito más y se levanta y sí, para que golpearme. Y estando en todo eso, hermanos, Dios no me dejó pecar porque el otro no me dejó hablar. Porque hablaba más fuerte que yo y hablaba mucho. Entonces, no es que fue una victoria mía, no es que no pude. Bueno, y luego, en ese momento hasta uno quiere usar la escritura y lo puede usar uno mal la escritura. Aunque diga uno la escritura, lo utiliza para herir, para destruir. Bueno, caso que no me dejó hablar. Y ahí estando calmadito, y oyendo. Bueno, no estaba calmadito, mentira, pero estaba oyendo. Llegó el momento, hermanos, en que de alguna manera Dios tuvo misericordia de mí y hay un clic en la cabeza así. Me dice, no, tranquilo. Lo que quiere es que te enojes. Que te enojes y luego decir, mira, pues no dices tú. Entonces, cuando hubo una oportunidad ahí, ya me paré y le dije, oye, disculpa, si te ofendí, disculpa. No es mi intención eso, sino más bien estamos debatiendo tu punto de vista y el mío y todo eso. Bueno, no va a creer usted. Se acabó. Así, un cambio de actitud. Y ya después él empezó a decirme, mira, sí, bueno, pues es que yo era cristiano. Mi papá era de los fundadores de la Puerta, que esto, que lo otro. Y yo a tal y tal edad iba a ser pastor, pero todo eso me empezó a decir. Y también eso me llegó al corazón porque, mira, si los hijos de un pastor pueden convertirse en ateos, los hijos de los hermanos pueden convertirse en ateos. ¿Y qué trabajo estamos haciendo nosotros? Pero esa es otra cosa, ¿verdad? Pero ocurre, estaba puesta a prueba, hermanos, mi santidad, y Dios no me dejó abrir la boca. El otro habló mucho, ¿verdad? Entonces, pero ocurrió eso, hermanos. Ocurre que cuando estamos así, bajo presión, hermanos, podemos responder en la carne. Y podemos, hermanos, actuar. Pero Pedro dice que Jesús no, hermanos. A mí nadie me azotó, nadie me golpeó y yo ya estaba molesto. No me puedo imaginar todo lo que el Señor sentía. Porque el viernes vimos que el Señor también siente. No nomás porque se haya humanado, sino que Dios siente dolor. Todo lo que Jesús padeció por mí. Entonces, hermanos, es de gran mérito y de admiración y digno, hermanos, el Señor, de que usted lo honre, que lo glorifique, de que yo, hermanos, y usted le sirvamos, hermanos, a ese Dios con santidad, de que limpiemos toda nuestra vida, digno de toda nuestra admiración, hermanos, no solamente por morir, sino por quien es Él. Y que lo imitemos en esto, que encomendemos, hermanos, las injusticias al que juzga justamente. Y no nos apresuremos, hermanos, porque me he dado cuenta yo que muchas veces nos apresuramos a hacer un juicio y ni siquiera sabemos lo que se está preparando para después. Igual que con un papá. Nuestro papá nos decía no a algunas cosas y nosotros saltábamos molestos porque nos decía que no, pero no sabíamos lo que estaba preparando después. Pues Dios también nos dice que no. Y trabajando yo aquí en la iglesia, hermanos, algunas ocasiones ustedes se han molestado por conmigo, pero no saben todavía por qué no, o qué es lo que estoy esperando para el futuro.
¿O qué es lo que Dios me indica que hay que lograr en alguien para que ese no sea un sí? Por eso, si usted no sabe y si usted no quiere pecar y ser santo aún cuando está bajo presión, lleve a Dios la injusticia. Y quien sea que está haciendo injusticia, confíe que el soberano del universo se va a hacer cargo. Hoy o mañana. Pero Dios se va a hacer cargo. Y no cargue usted con todos esos resentimientos de su corazón, con todo ese odio. Luego, hermanos, el apóstol nos dice en los siguientes versículos de Jesús. Luego nos dice: quien llevó nuestros pecados en un madero, y por sus heridas fuimos nosotros curados. Y ahora ese Jesús es pastor y obispo de vuestras almas. Él es el supervisor, el guía y supervisor de vuestras almas, de nuestras almas. Esa impresión por la santidad de Jesús, ese ejemplo tan grande, hermanos, de resistencia con paciencia del Señor Jesús, ese amor por el que nos curó de la enfermedad del alma, del pecado, la gratitud por el que Él llevó, porque Él llevó nuestros pecados en el madero, por todo eso y más, Pedro, hermano, nos exhorta, a resistir con paciencia, a ser santos, hermanos, en todo momento de nuestra vida. Y que no se diga de nosotros como aquel proverbio, hermano, que una mosca, hermanos, en el perfume del perfumador echa a perder todo, hermano. Un momento de ira, una palabra, un momento en que no pude cerrar mis labios, en un momento en que me quise vengar, echo a perder toda mi vida. Pedro, hermanos, los ruega a vivir en santidad, a pesar de aquella presión. Fíjese, nos ruega. Así le dice a los hermanos, ahorita vamos a leer, a sufrir las injusticias pacientemente, a ser santos en medio de las mismas, a encomendar nuestra causa a Dios. Y vaya usted a su Biblia, hermanos, y ábrala ahora a 1 de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11, así dice el apóstol. Así comienza antes de decir lo demás. Nosotros lo estamos haciendo a la inversa. Dice: amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que contenga, ¿qué? Su ira. Que contenga usted su sed de venganza. 2:11, 1 de Pedro 2:11. Que contengamos, hermanos, que detengamos, que controlemos, hermanos, todo apetito carnal. No solamente la ira, sino también, hermanos, celos, pasiones, todas esas cosas. Luego dice en el 12: mantengan vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran de ustedes como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Dice: al considerar vuestras buenas obras. Pero si yo exploté el día que tuvimos un desacuerdo yo y mi vecino, y a la hora de hablarle de Cristo, yo le quiero hablar de Cristo, ¿cómo va a mirar él las buenas obras? ¿Cómo va a mirar ella, la cajera, que no me dio el vuelto como yo quería? Las buenas obras mías, cuando sepa que yo soy pastor. Mira, desde aquí viene este señor, nos maldijo y dice que es el pastor de aquella iglesia. Por causa del Señor, ahora sí,
porque usted ama a Cristo entrañablemente, porque usted entiende el sacrificio de Jesús, porque usted se pone en el lugar de Jesús y usted sufre los maltratos del Señor Jesús en su corazón y lo comprende. Entonces, por causa del Señor, sométase a toda institución humana. No quebrante ninguna ley por causa del Señor. Ni una luz roja en lo que usted pueda, ni una luz roja por causa del Señor. Bueno. Bien. A los gobernadores, como por él enviados para castigo de malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y luego fíjense esa palabra, qué importante el 15, hermano. Porque esta es la voluntad de Dios. Eso es lo que a Dios le agrada que usted y yo hagamos. Que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Que cuando ellos vean que usted no responde en esa situación con maldición, que usted no responde con amenazas, que ellos vean, hermanos, y que ellos vean a Cristo, la santidad de Jesús, y que eso haga que cierren sus labios. Que digan, de verdad, es diferente, de verdad, tiene que creer en alguien diferente. De verdad está Dios con él, con ella. La respuesta natural es esta, pero este respondió así. Me recuerdo cuando vivíamos en Amado, mi esposa y yo. Eli y Jocelyn eran, sí, niñitos, tenían como 4 y 7, más o menos esas edades. Y enseguida había una niñita que le gustaba venir a jugar con ellos. No sé qué pasaría, pero me parece que la niñita les decía a mis hijos que mintieran o que le dijeran a su abuelita que ellos querían que vinieran, alguna cosa así. Y ellos le dijeron, no podemos mentir, porque Dios, que la Biblia, mi papá, no me deja. Yo no me enteré de eso. Después la vecina viene y me dice, oye, tus niños no echan mentiras, ¿verdad? Y yo me quedé así, pues no echan mentiras. Y eso es precisamente lo que Dios quiere que ocurra, no ya con nuestros niños, con nosotros, dando el ejemplo de los demás. No maldice, no injuria, no se venga, confía en su Dios, en todo el mundo, no pone demandas, no anda en pleitos, deja que Dios juzgue. Luego dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temer a Dios, honrad al Rey. Estén sujetos los criados con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los que lo tratan bien, los que son buenos y afables, sino también a los amos que son difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, para gloria de Dios. Nos toca, hermanos, aunque no a la misma medida que estos hermanos, nos toca a nosotros sufrir injusticias. Nos va a tocar. Y Dios nos pide que resistamos, que seamos pacientes. No nos dice que nos quedemos con el problema, dice que nos encomendemos a Dios. De eso se acuerda el apóstol Pablo de Jesús. Pedro, eso está en su corazón, en su mente. Dice, yo me equivoqué, pero mi Señor nunca se equivocó. No maldijo. Y es una inspiración para Pedro. Dice, ahora yo estoy dispuesto a todo por él. Y dicen, hermanos, los comentaristas y algunos historiadores, que Pedro murió en la cruz como su Señor. Encomendó su causa al juez.
Eso es santidad, de ahí tenemos que aprender. No es natural. Pero el Espíritu de Dios en nosotros hace que eso sea posible. Si Dios nos lo pide es porque es posible a través de su poder. Incline su rostro. Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Señor, perdónanos. Perdónanos, Padre, porque cuando hemos estado, Señor, bajo presión, cuando es puesta a prueba nuestra fe por el dolor, por la injusticia, por persecución, respondemos, Señor, tu mano. Tal vez, Señor, eso demuestra que en realidad no confiamos 100% en ti. Tal vez eso nos enseña, Señor, que necesitamos que nuestra fe aumente. Perdónanos. Perdónanos y transfórmanos. Ayúdanos a acordarnos de estas palabras, Señor, en el momento en que estamos siendo puestos a prueba. Ayúdanos. Ayúdanos, lo necesitamos. Y una vez más, perdón. Te lo suplicamos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Hay bastante café, me parece. Si se agota el café.